Queridos hermanos y hermanas, ¿alguna vez se han preguntado por qué, después de haber intentado vivir con bondad, después de haber soportado tanto, después de haber callado tanto, después de haber cedido tanto, al final no se sienten verdaderamente valorados por los demás? Hay personas que no son malas, solo tienen demasiado miedo de entristecer a otros. No quieren crear problemas en la familia, no quieren provocar tensión en el trabajo, no quieren incomodar a los amigos, no quieren que los hijos se alejen, no quieren que el matrimonio se vuelva más pesado, no quieren que los hermanos de la casa digan que son difíciles. Entonces aprenden a sonreír cuando por dentro les duele. Aprenden a decir no pasa nada cuando en realidad todo les está cansando. Aprenden a estar de acuerdo, aunque su corazón no tenga paz. Aprenden a retroceder, a ceder un poco más, a soportar un poco más, a callar un poco más. Al principio, piensan que eso es sacrificio, pero poco a poco, los demás también se acostumbran a ese silencio. Se acostumbran a que esa persona siempre esté disponible. Se acostumbran a que siempre acepte la parte más pesada. Se acostumbran a que no proteste. Se acostumbran tanto que ya no recuerdan que esa persona también sabe sufrir, también se cansa, también necesita ser escuchada, también tiene una dignidad que debe ser respetada. Y el dolor más grande no es solamente que los demás la miren en menos. El dolor más profundo es que en algún momento esa persona empieza a creer que merece ser tratada así. Queridos hermanos y hermanas, hay una manera de desaparecer que es muy silenciosa. La persona sigue yendo al trabajo, sigue cocinando, sigue cuidando a la familia, sigue yendo a la iglesia, sigue respondiendo mensajes, sigue sonriendo a todos, pero por dentro ya no se atreve a decir con sinceridad lo que piensa, ya no se atreve a poner nombre a lo que la hiere, ya no se atreve a proteger la paz que Dios le ha dado, ya no se atreve a creer que su voz también tiene valor. Una persona puede desaparecer dentro de su propia casa, puede desaparecer en medio de la mesa familiar, puede desaparecer en un matrimonio que conserva las formas, pero ha perdido la escucha. Puede desaparecer entre hijos ya adultos que solo buscan a sus padres cuando necesitan algo. Puede desaparecer en la comunidad cuando sirve siempre, pero nunca se atreve a decir que también necesita ser sostenida. Pero el Evangelio nunca nos enseña a convertirnos en personas sin voz. Jesús es manso, pero no es débil. Jesús es humilde, pero no destruye su propia dignidad para agradar a todos. En el Evangelio, según San Mateo, el Señor dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre del Señor no es cobardía, es una fuerza purificada de orgullo. Es un corazón que no necesita herir a nadie para defender la verdad, pero que tampoco abandona la verdad solo para evitar la oposición. Miremos a Jesús. Él puede inclinarse para lavar los pies de sus discípulos, pero también puede decirle a Pedro: yo he rogado por ti. Él puede perdonar a la mujer pecadora, pero también le dice: en adelante no peques más. Él puede guardar silencio ante acusaciones injustas, pero ese silencio no nace del miedo. Es el silencio de aquel que sabe que pertenece al Padre. Muchas veces creemos equivocadamente que para ser buenos católicos debemos soportarlo todo, aceptar siempre, dejar que otros decidan por nosotros, pedir perdón primero para que todo quede tranquilo. Pero la paz del Evangelio no es una paz comprada al precio de enterrar vivo el propio corazón. La paz de Dios no consiste en que por fuera no haya discusiones, mientras por dentro todo está lleno de amargura, cansancio y soledad. Una madre no se vuelve egoísta cuando dice que está demasiado cansada.
y que necesita que sus hijos compartan las cargas. Un padre no deja de amar cuando se atreve a decir a su familia que no es solamente quien trae el dinero a casa, sino también un corazón que necesita comprensión. Una esposa no falta la virtud cuando dice que ciertas palabras frías la están hiriendo. Un esposo no es menos fuerte cuando reconoce que necesita ser respetado. Una persona mayor no se vuelve molesta cuando espera que sus hijos y nietos no la recuerden solamente cuando necesitan algo. Dios no quiere que vivamos en la soberbia, pero tampoco quiere que vivamos como si nuestra dignidad no valiera nada. Esa dignidad no viene del cargo, del dinero, de la apariencia, de los elogios, ni del reconocimiento de la gente. Esa dignidad nace de una verdad muy profunda. Cada uno de nosotros ha sido creado a imagen de Dios. Cada uno de nosotros ha sido amado por Cristo hasta entregar su vida en la cruz. Si Dios ha considerado nuestra alma tan preciosa, ¿por qué vivir como si solo mereciéramos migajas de atención? Palabras a medias y tratos sin respeto. Por supuesto, aprender a vivir con dignidad no significa volverse duro, frío, ni obligar a los demás a tenernos miedo. El discípulo del Señor no busca respeto mediante gritos, actitudes de desprecio o deseos de venganza, pero el discípulo del Señor tampoco vive dominado por el miedo, no tiene miedo de decir la verdad con caridad. No tiene miedo de poner un límite sano. No tiene miedo de decirle al Señor: Señor, he permitido que me hieran durante demasiado tiempo. Enséñame a levantarme sin perder la mansedumbre. Quizá hoy lo que Dios nos pide no es un gran cambio. Quizá es solo un instante pequeño. Sentarnos ante Él y reconocer un lugar de nuestra vida donde, por miedo a decepcionar a otros, nos hemos abandonado a nosotros mismos durante demasiado tiempo. No se reprochen demasiado. No digan de inmediato que son débiles. Muchas veces detrás de ese silencio hay una larga historia de heridas, de incomprensiones, de veces en que uno habló y nadie escuchó. Dios lo sabe. Dios no viene a condenar al que está cansado, viene a levantarlo. Y cuando Dios nos levanta, no nos convierte en personas orgullosas, nos enseña a ser firmes, firmes en la verdad, firmes en la misericordia, firmes en la dignidad de hijos. Porque hay momentos en que el primer paso para ser sanados no consiste en cambiar todo el mundo que nos rodea. El primer paso es dejar de tratarnos a nosotros mismos como alguien que no merece ser escuchado. Queridos hermanos y hermanas, hay heridas que no nos derriban de inmediato, solo nos enseñan, poco a poco, a encogernos por dentro. Una crítica repetida muchas veces, una infancia en la que casi nadie escuchó lo que sentíamos, una familia donde gana quien habla más fuerte, un matrimonio en el que el silencio parece ser la única manera de evitar una ruptura, un ambiente de trabajo donde a la persona tranquila le cargan más responsabilidades, mientras que a quien sabe reaccionar le tienen más respeto. Todas esas cosas, cuando se prolongan en el tiempo, pueden hacer que una persona empiece a creer esto: si quiero vivir en paz, no debo decir lo que realmente siento. Si quiero ser amado, no debo molestar a nadie. Si quiero ser aceptado, debo procurar que todos estén contentos conmigo. Y entonces entra en el alma una enfermedad muy silenciosa. Vivir dependiendo de la mirada de los demás. Quien padece esta enfermedad no necesariamente es una persona débil. A veces es alguien muy inteligente, muy responsable, muy lleno de amor. Pero en lo más profundo siempre se pregunta: ¿se habrán enojado conmigo? ¿Estarán decepcionados de mí? ¿Me abandonarán? ¿Pensarán que soy egoísta? Esa persona no solo hace el bien por amor,
Muchas veces hace el bien desde un miedo constante, el miedo de quedar fuera del cariño de los demás. Así comienza a decir sí, cuando por dentro quisiera decir no. Sonríe cuando una broma le hace daño. Pide perdón incluso cuando no ha hecho nada malo. Da demasiadas explicaciones, como si su presencia tuviera siempre que justificarse. Acepta más trabajo, más cargas, más responsabilidades. Pero no se atreve a reconocer que está agotada. Permite que otros crucen sus límites y luego, por la noche, se queda despierta, triste, enojada y culpándose por no haber tenido valor. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy doloroso. Muchas veces una persona no pierde su dignidad en un gran acontecimiento, sino en muchas pequeñas ocasiones en las que traiciona su propio corazón. Cada vez que decimos no pasa nada, cuando en realidad nos duele mucho. Una parte de la verdad dentro de nosotros queda empujada hacia atrás. Cada vez que aceptamos un trato irrespetuoso solo para conservar una aparente tranquilidad, una parte de nuestro valor se va desgastando. Cada vez que ignoramos la voz de la conciencia para que otros digan que somos fáciles, agradables, comprensivos, una parte de nuestro respeto interior queda herida y llega un momento en que ya no sabemos lo que realmente queremos. Solo sabemos lo que los demás quieren de nosotros. Ya no sabemos si tenemos paz. Solo sabemos si los demás están contentos. Ya no vivimos desde el centro del alma. Vivimos como alguien que siempre mira hacia afuera, esperando un gesto, un mensaje, una aprobación, una señal de que todavía es aceptado. Pero el ser humano no fue creado para vivir así. En el Evangelio según San Lucas, cuando el hijo pródigo se alejó de la casa de su padre, pensó que la libertad consistía en irse muy lejos, pero después de desperdiciarlo todo, cayó en lo más hondo de la vergüenza y del hambre. Lo que le permitió empezar a volver no fue un discurso perfecto. El Evangelio lo dice de una manera muy sencilla. Entró dentro de sí, volvió a su corazón, recordó que todavía tenía un padre, recordó que la casa del padre no era un lugar para destruirlo, sino un lugar donde podía levantarse. Ese es el comienzo de la sanación. Volver al corazón, no volver al corazón para acusarnos sin misericordia, no volver al corazón para decir, soy terrible, soy débil, he permitido que todos me menosprecien. No, volver al corazón significa regresar a la verdad bajo la mirada de Dios. Es atreverse a reconocer, he vivido demasiado tiempo con miedo al abandono. He permitido que la necesidad de ser aceptado gobierne muchas de mis decisiones. He cambiado la paz interior por una armonía exterior demasiado frágil. He olvidado que, antes de pertenecer a cualquier persona, pertenezco a Dios. Tal vez muchos de nosotros llevamos dentro frases antiguas, frases que parecen haber quedado en el pasado, pero que todavía gobiernan nuestra vida de hoy. No molestes a los demás. Tienes que aguantar. No respondas. No digas nada para que nadie se entristezca. Tú no eres tan importante. Lo importante es que la familia esté en paz. Quizá esas frases fueron dichas alguna vez en una situación concreta y hasta con buena intención, pero cuando se graban demasiado hondo en el corazón, pueden convertirse en una falsa ley de vida. Solo soy amado cuando no tengo necesidades. Solo soy aceptado cuando siempre soy agradable. Solo valgo cuando complazco a los demás. La fe católica no nos enseña a vivir como si solo tuviéramos valor cuando somos útiles para otros. La fe nos enseña que somos amados antes de hacer cualquier cosa. Dios nos conoce antes de que el mundo nos reconozca. Tenemos dignidad antes de tener logros. Somos hijos antes de ser servidores, padres, madres, esposas, esposos, trabajadores o quienes cargan con el peso de la familia.
Si olvidamos esto, incluso el servicio puede convertirse en una carga llena de amargura. Hay personas que sirven mucho, pero por dentro ya no tienen alegría. Dan, pero cuanto más dan, más vacías se sienten, se sacrifican. Pero ese sacrificio ya no las conduce a la paz, sino a un reproche silencioso. ¿Por qué? Porque ya no distinguen entre la caridad y el miedo. La caridad nace de la libertad. El miedo nace de la dependencia. La caridad ensancha el alma. El miedo cansa el alma y la llena de un resentimiento escondido. Una madre que cuida a sus hijos por amor tendrá momentos de cansancio, pero aún así sentirá que el amor la sostiene. En cambio, una madre que lo hace todo por miedo a que sus hijos la juzguen, por miedo a parecer egoísta, por miedo a dejar de ser necesaria en la familia, puede convertir su sacrificio en una herida. Un esposo que trabaja con esfuerzo por amor a su familia vive algo hermoso. Pero si nunca es escuchado, si nunca se atreve a decir que está cansado, si nunca se le permite ser frágil, algún día puede volverse seco dentro de su propia casa. Un hijo que cuida con amor a sus padres vive una virtud preciosa, pero si en su corazón solo hay miedo, culpa y presión, esa entrega necesita ser purificada por Dios para volver a ser amor libre. Dios no quiere que nos amemos desde el miedo. Dios quiere que nos amemos en la verdad. En la primera carta de San Juan hay una palabra muy hermosa. El amor perfecto expulsa el miedo. Eso no significa que una persona creyente nunca vaya a temblar. Significa que cuanto más vivimos dentro del amor de Dios, menos permitimos que el miedo gobierne nuestra vida. Ya no necesitamos comprar cariño borrándonos a nosotros mismos. Ya no necesitamos pedir permiso a los demás para existir. Ya no necesitamos traicionar la conciencia solo para recibir algunos elogios por ser agradables, comprensivos o buenos para soportar. Queridos hermanos y hermanas, hay personas que soportan tan bien que ya nadie sabe que están sufriendo. Y también hay personas que rezan mucho, pero nunca se han atrevido a decirle a Dios con sinceridad: Señor, tengo miedo de ser rechazado. Tengo miedo de que, si digo la verdad, me abandonen. Tengo miedo de que, si pongo límites, me llamen egoísta. Tengo miedo de que, si dejo de complacer a todos, ya no me quieran. Una oración así puede ser un comienzo muy hermoso de sanación, porque Dios nos sana aquello que siempre escondemos. Dios no entra en las habitaciones que mantenemos cerradas con una apariencia falsa de fortaleza. Dios está a la puerta y llama. Él espera que abramos desde la verdad. No hacen falta palabras elegantes. No hace falta demostrar que somos muy piadosos. Basta un corazón que empiece a hablar con sinceridad. Tal vez hoy no podamos cambiar de inmediato una relación complicada. Tal vez todavía no podamos decir todo lo que hemos enterrado durante años. Tal vez no tengamos aún la fuerza para poner un límite grande, pero podemos comenzar con una oración pequeña, especialmente cuando aparece dentro de nosotros el miedo al rechazo. Señor, recuérdame que no pierdo mi valor solo porque una persona no esté contenta conmigo. Guarden esa oración en el corazón cuando alguien ponga mala cara, porque no podemos hacer lo que quiere. Díganla en silencio al Señor cuando queramos pedir perdón deprisa, aunque no hayamos hecho nada malo. Díganla en silencio al Señor. Cuando sintamos que tenemos que explicar demasiado para ser aceptados, díganla en silencio al Señor. Cuando estemos a punto de decir sí solamente por miedo, detengámonos un instante y digámosla en silencio al Señor. Un solo instante de pausa puede salvarnos de traicionarnos otra vez. Y si en esa pausa escuchamos muy suavemente en el corazón que somos hijos de Dios, que no estamos abandonados, que nuestro valor
no depende del rostro satisfecho o molesto de otra persona. Entonces algo nuevo empieza a nacer. No tenemos que ser fuertes de inmediato, solo necesitamos comenzar a volver. Porque solo cuando sabemos que pertenecemos a Dios, podemos mantenernos firmes sin mendigar la aceptación de todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas, hay una paradoja muy extraña en la vida humana. Cuanto más intentamos demostrar que valemos, muchas veces más nos cansamos. Cuanto más necesitamos que todos nos reconozcan, más fácilmente podemos ser manipulados. Cuanto más miedo tenemos de ser menospreciados, más podemos perder precisamente esa paz que da peso a nuestra presencia. Porque la verdadera dignidad no empieza con los aplausos. La verdadera dignidad no empieza cuando los demás están de acuerdo con nosotros. Nos elogian, nos temen o nos reconocen. La verdadera dignidad empieza en un lugar muy silencioso, cuando una persona está delante de Dios y reconoce que es hija suya. Eso es más profundo que cualquier técnica, más profundo que cualquier manera de hablar, más profundo incluso que una apariencia exterior de seguridad. Una persona puede aprender a hablar despacio, a estar erguida, a mirar de frente, a reaccionar con calma, pero si en su interior sigue creyendo que no es digna de amor, que no merece ser escuchada, que no merece respeto, tarde o temprano esa inseguridad aparecerá en la manera apresurada de pedir perdón. Aparecerá en el miedo excesivo a incomodar a los demás. Aparecerá en la forma en que una pequeña crítica puede quitarle el sueño toda la noche. Aparecerá en la manera de inclinar la cabeza ante cosas contrarias a la conciencia, solo para conservar un pequeño lugar en el corazón de la gente. Quien necesita ser sanado no necesita solamente aprender a ser más fuerte, necesita recordar a quién pertenece. Miremos a Jesús en la hora en que está delante del poder humano. En el Evangelio según San Juan, cuando Jesús está ante Pilato, no tiembla como alguien perdido. No necesita gritar para demostrar su inocencia. No usa palabras amargas para humillar al que lo juzga. Tampoco suplica la compasión de la multitud. Está allí, atado por fuera, pero por dentro completamente libre. Esa es una de las imágenes más poderosas de la dignidad. Delante de Pilato, Jesús no tiene ejército, no tiene trono terreno, no tiene aplausos, no tiene a nadie que lo defienda claramente, pero tiene algo que el mundo no puede quitarle. Sabe que viene del Padre y que vuelve al Padre. Conoce su misión. Sabe que la verdad no pierde su valor solo porque la multitud la rechace. Sabe que el amor no se vuelve débil por no usar la violencia. Queridos hermanos y hermanas, a veces una persona solo empieza realmente a mantenerse firme cuando deja de permitir que el mundo decida el valor de su alma. Si hoy alguien nos elogia, sentimos que merecemos vivir. Mañana alguien se muestra frío y nos sentimos vacíos si hoy los hijos nos prestan atención. Sentimos que todavía valemos. Mañana están ocupados y nos sentimos abandonados. Si hoy la persona amada es tierna, nuestro corazón descansa. Mañana se muestra indiferente e inmediatamente empezamos a dudar de nuestra dignidad. Así, nuestra vida se convierte en una pequeña barca arrastrada por cada viento de los gestos, palabras y actitudes de los demás. Dios no quiere que sus hijos vivan así, tambaleándose. Por supuesto, necesitamos el amor humano. Nadie ha sido creado para vivir aislado. Necesitamos familia, amigos, comunidad, brazos que nos sostengan. Pero hay una verdad muy importante. El amor humano es sano solamente cuando no ocupa el lugar de Dios. Cuando obligamos a otra persona a convertirse en la fuente absoluta de nuestro valor, terminamos haciéndola sufrir
y haciéndonos sufrir a nosotros mismos. Nadie, ni siquiera la persona más cercana, puede cargar con la responsabilidad de hacernos sentir dignos todos los días. Solo Dios puede poner ese fundamento en nuestra alma. En el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús recibe el bautismo en el río Jordán, una voz del cielo dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esa palabra resuena antes de que Jesús comience su misión pública, antes de los milagros, antes de las predicaciones, antes de cualquier éxito ante los ojos humanos. El Padre no dice: serás amado si haces muchas cosas. El Padre dice: tú eres mi Hijo amado. Ese es también el orden de la vida espiritual. No nos volvemos dignos de amor porque hacemos muchas cosas. Hacemos el bien porque ya hemos sido amados. No tenemos dignidad porque todos nos reconocen. Tenemos dignidad porque Dios nos ha creado, nos ha llamado y nos ha redimido en Cristo. Cuando ese orden se invierte, el alma empieza a enfermar. Servimos para ser notados. Nos sacrificamos para no ser abandonados. Callamos para no ser rechazados. Intentamos mostrarnos fuertes para que nadie vea que necesitamos amor. Vivimos como personas que siempre tienen que aprobar un examen ante los demás, mientras Dios nos invita a volver a ser hijos. Ser hijo es distinto de mendigar amor. Quien mendiga amor siempre teme ser rechazado. El hijo sabe que tiene una casa a la cual volver. Quien mendiga amor tiene que adivinar cada gesto de los demás. El hijo puede hablar con sinceridad a su padre. Quien mendiga amor piensa que un error puede quitarle todo valor. El hijo sabe que el pecado necesita conversión, pero también sabe que el pecado no puede borrar la misericordia del Padre. Por eso el sacramento de la reconciliación ocupa un lugar muy importante en el camino de sanación de la dignidad. Muchas personas cargan culpas durante mucho tiempo. Piensan que porque se equivocaron, porque fueron débiles, porque fracasaron, ya no tienen derecho a ser respetadas. Dejan que el pasado se convierta en una sentencia silenciosa. Aceptan tratos más malos porque en su interior se dicen: quizá merezco esto, pero en el sacramento de la reconciliación, Dios no solo perdona el pecado, también nos devuelve la postura de hijos que pueden levantarse. El hijo pródigo que vuelve no recibe de su padre un discurso de humillación. Recibe un vestido nuevo, un anillo y sandalias. Esos signos dicen algo muy profundo. Te perdiste, pero sigues siendo hijo. Caíste, pero tu dignidad no fue arrojada por tu padre. Te equivocaste, pero no quedarás definido para siempre por tu error. Queridos hermanos y hermanas, hay personas que necesitan confesarse no solo para recibir el perdón de una culpa concreta, sino para dejar de vivir como si estuvieran excluidas de la misericordia. Hay personas que necesitan arrodillarse en el confesionario para escuchar de nuevo lo que su corazón ha olvidado. Dios no se ha cansado de ti. Dios no te ha abandonado. Dios no te llama quizá por el nombre de tu pecado. Dios sigue llamándote hijo. Y luego la Eucaristía vuelve a alimentar esa dignidad cada día. Cuando nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo, no nos acercamos como personas perfectas. Nos acercamos como hambrientos que necesitan pan, cansados que necesitan fuerza, débiles que necesitan gracia. Cristo viene a nosotros no porque seamos dignos por una perfección propia, sino porque Él quiere permanecer en nosotros, sanarnos, formarnos, hacernos vivir cada vez más a su semejanza. Un alma que permanece con frecuencia junto a la Eucaristía aprende una fuerza muy distinta. No es la fuerza del ruido, no es la fuerza de la competencia, no es la fuerza del ego herido, es la fuerza de quien sabe que Dios lo mira. Esa persona puede ser incomprendida sin derrumbarse de inmediato.
Puede ser rechazada sin perderse a sí misma. Puede decir no sin odiar. Puede decir sí sin resentimiento. Puede servir sin convertirse en esclava del reconocimiento. Recuerdo a un padre de familia que una vez me habló en un encuentro pastoral. Tenía más de 50 años. Había trabajado toda su vida, había cuidado de su familia, se quejaba poco y hablaba poco de sí mismo. En casa, cuando alguien necesitaba algo, acudía a él. Pero cuando él estaba cansado, casi nadie lo notaba. Cuando guardaba silencio, todos pensaban que estaba bien, cuando no estaba de acuerdo. Volvía a tragarse sus palabras por miedo a crear tensión en la familia. Me dijo una frase muy triste: Padre, siento que solo tengo valor cuando soy útil. Esa frase no era ruidosa, pero dolía profundamente. Después de un tiempo de volver a la oración, de recibir el sacramento de la reconciliación y de participar en la Santa Misa con más atención, él no se volvió una persona dura. No regresó a casa para culpar a todos, pero algo cambió dentro de él. Empezó a hablar más despacio y con más verdad. Un día dijo a sus hijos: los amo, pero también estoy cansado. Necesito que ustedes compartan conmigo las cargas. Y dijo a su esposa: no quiero que sigamos viviendo en silencio. Quiero que aprendamos a decir la verdad sin hacernos daño. Lo más hermoso es que no perdió la mansedumbre, solo dejó de abandonarse como antes. Ese cambio no nació de una técnica de seguridad personal. Nació de empezar a creer otra vez que él no era solamente alguien destinado a servir las necesidades de los demás. Era un hijo de Dios, un esposo, un padre, un alma con dignidad. Esa es la verdadera sanación. No convertir a una persona mansa en una persona dura, sino darle columna vertebral a su mansedumbre. También vemos esto en San José. El Evangelio no recoge ninguna palabra pronunciada por San José, pero su silencio no está vacío. Es el silencio de un hombre que escucha a Dios, se levanta de noche, protege al niño y a la Virgen María, y hace lo correcto sin necesitar aplausos. San José no tiene un poder ruidoso, pero posee una autoridad silenciosa. Esa autoridad nace de su justicia, de saber escuchar a Dios, de la fidelidad en las cosas pequeñas y difíciles. La persona que tiene dignidad en Dios vive algo parecido. No necesita hablar mucho para demostrar quién es. No necesita hacer escándalo para ser notada. Pero sus palabras empiezan a tener peso, porque su vida tiene unidad. Cuando dice sí, los demás saben que es una palabra confiable. Cuando dice no, los demás saben que no es egoísmo, sino un límite discernido. Cuando calla, no es cobardía, sino un silencio que sabe esperar la luz de Dios. Cuando sirve, no es una manera de comprar cariño, sino el fruto de un corazón libre. La verdadera dignidad siempre camina junto con la verdad. Y la verdad siempre necesita humildad. Por eso debemos distinguir muy bien. Vivir con dignidad no es alimentar el amor propio herido. El orgullo dice: nadie tiene derecho a incomodarme. La dignidad dice: no permitiré que lo que es falso me defina. El orgullo quiere ganar todas las discusiones. La dignidad quiere conservar el alma en la verdad. El orgullo se irrita porque el ego ha sido tocado. La dignidad sabe sufrir, pero no deja que el dolor la convierta en una persona amarga. El orgullo exige que los demás se inclinen ante él. La dignidad se arrodilla ante Dios y luego se levanta para vivir rectamente en medio del mundo. Quizá precisamente aquí muchos necesitan ser purificados por Dios, porque después de muchos años de haber sido menospreciados, es fácil querer reaccionar en sentido contrario. Queremos que los demás paguen. Queremos demostrar que desde ahora nadie podrá tocarnos. Queremos levantar un muro muy alto
y llamarlo paz. Pero Dios no nos sana convirtiendo nuestro corazón en piedra. Dios nos sana haciendo que nuestro corazón sea más tierno en el amor, pero más firme en la verdad. Un corazón sanado por Dios ya no se deja comprar fácilmente por un elogio. Tampoco se deja destruir fácilmente por una crítica. Sabe alegrarse cuando recibe amor, pero no se derrumba cuando es incomprendido. Sabe escuchar una corrección, pero no permite que todos los juicios humanos se conviertan en la sentencia final. Sabe reconocer su error cuando se equivoca, pero no deja que el error lo transforme en alguien sin valor. Sabe inclinarse con humildad ante Dios, pero no se inclina ante aquello que hiere la dignidad humana. Queridos hermanos y hermanas, tal vez hoy Dios no nos pregunta, ¿a cuántas personas has dejado satisfechas? Tal vez Dios nos pregunta, ¿todavía recuerdas que eres hijo mío? Cuando recordamos eso, todo empieza a volver a su lugar. Los demás quizá no nos entiendan de inmediato. La familia puede no cambiar todavía. Las relaciones antiguas pueden seguir siendo complicadas. Algunas personas se molestarán cuando ya no seamos tan fáciles de manipular como antes. Otras se sorprenderán cuando empecemos a decir la verdad con calma. Algunas intentarán devolvernos al papel de antes, la persona que siempre calla, que siempre aguanta, que siempre acepta la parte más pesada. Pero cuando el fundamento está puesto en Dios, no necesitamos reaccionar con ira. Solo necesitamos perseverar en vivir con más verdad, con más oración y con más lucidez. Cada mañana, antes de entrar en nuestras responsabilidades habituales, podemos poner la mano sobre el pecho y decir en voz baja: Señor, hoy concédeme vivir como hijo tuyo, sin soberbia y sin cobardía. Esa oración es sencilla, pero si se repite con fe, puede convertirse en un ancla para el alma. Cuando estemos a punto de decir sí solo por miedo a incomodar, esa oración nos recuerda: no vivas desde la cobardía. Cuando estemos a punto de reaccionar con dureza, porque el amor propio ha sido herido, esa oración nos recuerda: no vivas desde la soberbia. Cuando nos sintamos sin valor porque alguien no nos respeta, esa oración nos recuerda: eres hijo de Dios. Cuando queramos rendirnos en una relación difícil, esa oración nos recuerda: vive en la verdad y en la misericordia. Poco a poco, entonces, comenzará a formarse una presencia nueva, no ruidosa, no forzada, sin necesidad de amenazar a nadie. Una presencia más pacífica, más clara, más confiable. Tal vez los demás no sepan nombrarla, pero la sentirán. Esta es una persona que ya no se deja arrastrar fácilmente por el miedo. Esta es una persona que sabe que pertenece a Dios. Esta es una persona que puede amar sin borrarse a sí misma, ser mansa sin dejarse aplastar, ser humilde y al mismo tiempo mantenerse firme en su dignidad. Y cuando la dignidad ha sido recibida de nuevo delante de Dios, no puede quedarse solo en un sentimiento. Tiene que entrar en las palabras, en la manera de cumplir las promesas, en la forma de poner límites, en la oración, en la manera de amar a las personas más cercanas sin perder la propia alma. Queridos hermanos y hermanas, hay una falsa idea que ha agotado a muchas almas buenas. Creer que amar significa estar siempre de acuerdo, soportarlo todo, retroceder siempre, permitir que otros crucen nuestros límites sin poder decir nada. Muchas personas han vivido así durante años. Piensan que si reaccionan, les faltará caridad. Si dicen no, se volverán egoístas. Si expresan lo que les duele, romperán la paz. Si ponen un límite, decepcionarán a los demás. Entonces eligen callar, pero ese silencio no hace crecer el amor. Solo hace que dentro de ellas se acumulen cansancio, tristeza y a veces
un resentimiento muy silencioso. La caridad cristiana no consiste en dejarnos aplastar y llamar a eso santidad. La caridad tampoco consiste en tragarnos todas las heridas hasta que el alma se vuelva seca. Jesús no nos enseña a amar perdiendo la verdad. Él nos enseña a amar en la verdad y a decir la verdad en el amor, en el Evangelio. Jesús está muy cerca de las personas. Deja que la multitud se acerque a Él. Sana a los enfermos. Se compadece de quienes están como ovejas sin pastor. Pero el mismo Jesús también se retira a lugares solitarios para orar. No permite que todas las necesidades de la multitud controlen por completo el ritmo de su vida y de su misión. Ama, pero permanece siempre en la voluntad del Padre. Esto es muy importante porque hay personas que creen estar amando, cuando en realidad están siendo arrastradas por la culpa, por el miedo a ser reprochadas, por la costumbre de tener que agradar a todos, ya no disciernen. Si alguien necesita algo, aceptan. Si alguien pide algo, lo hacen. Si alguien se queja, corren de inmediato, pero después pierden la paz, la salud, la oración, la alegría y a veces incluso la mansedumbre. Un amor que ya no sabe orar se convierte fácilmente en carga. Un servicio que ya no sabe discernir puede convertirse en esclavitud. Un sí que no nace de la libertad termina engendrando amargura en silencio. Por eso, a veces un no dicho con calma puede ser un acto muy verdadero de amor. No, hoy no puedo aceptar esta tarea adicional. No puedo seguir escuchando palabras ofensivas de esa manera. No, necesito tiempo para orar y descansar. No, te amo, los amo, pero no puedo seguir cargando siempre con una responsabilidad que también les corresponde a ustedes. Un no así no necesita ser agresivo, no necesita humillar a nadie, no necesita llevar dentro un deseo de venganza. Puede ser dicho con una voz muy mansa, pero clara, muy tranquila, pero firme, con pocas palabras, pero con verdad. Muchas veces tenemos miedo de decir no porque tememos perder el amor. Pero miren más profundamente, ¿qué clase de amor solo existe cuando nunca podemos tener límites? ¿Qué clase de armonía solo se mantiene cuando una persona siempre debe cargar con la parte más pesada? ¿Qué clase de paz exige enterrar viva la voz de la conciencia? La paz de Dios no se construye sobre la apariencia. La paz de Dios crece en la verdad. En una familia, si la madre siempre tiene que cargar con todo, pero nunca se atreve a decir que está cansada, la casa puede parecer tranquila por fuera y estar llena de lágrimas por dentro si el padre es visto siempre como quien resuelve todos los problemas. Pero nunca tiene permiso para ser frágil. Puede volverse tan silencioso que los hijos ya no sepan cómo está su corazón. Si los esposos evitan toda conversación difícil para conservar una apariencia de tranquilidad, la distancia crecerá en silencio. Si los hijos adultos ponen todas las cargas sobre sus padres mayores sin pensar en sus fuerzas, la piedad filial se convierte solo en una hermosa palabra. La sanación comienza cuando dentro de esas relaciones alguien tiene la humildad suficiente para decir la verdad sin condenar. No se trata de decir, todo es culpa tuya. No se trata de decir, todos se aprovechan de mí. No se trata de decir, desde ahora no necesito a nadie, sino de decir, estoy cansado y necesito que compartamos las cargas. Amo a esta familia, pero no quiero que sigamos haciéndonos daño con el silencio. Estoy dispuesto a ayudar, pero no puedo reemplazar la responsabilidad de otra persona. Necesito ser respetado en la manera en que hablamos. Esas palabras pueden sorprender a otros. Algunos pueden molestarse, otros quizá no entiendan de inmediato, porque cuando una persona se ha acostumbrado a vivir sin límites, los demás también se acostumbran
a beneficiarse de esa falta de límites. Pero si esas palabras nacen de la oración, de la humildad y de la caridad, pueden abrir una puerta nueva en la relación. También necesitamos aprender a cumplir nuestra palabra. Esta es una parte muy silenciosa, pero muy importante, de la dignidad. Una persona que promete por miedo a incomodar y luego no puede cumplir, poco a poco hace que su palabra pierda peso. Una persona que siempre dice, yo me encargo, pero por dentro está llena de enojo, un día terminará explotando. Una persona que no se atreve a decir cuáles son sus límites puede terminar decepcionando más a los demás. En el Evangelio según San Mateo, Jesús enseña que su sí sea sí y su no sea no. Esa palabra es muy sencilla, pero tiene una gran fuerza sanadora. Nos saca de una manera de vivir ambigua, complaciente, hecha de promesas apresuradas, de soportar y luego reprochar. Nos invita a vivir con más rectitud, decir lo que podemos hacer, aceptar lo que podemos cargar, rechazar lo que no podemos llevar. Y cuando hemos prometido algo, procurar ser fieles a esa promesa. Una persona cuya palabra es confiable va adquiriendo poco a poco una presencia respetable. No necesita exhibirse, no necesita hablar demasiado. Basta con que su vida y sus palabras caminen juntas. Cuando dice, lo haré, los demás saben que pueden confiar. Cuando dice, no puedo, los demás comprenden que no es pereza ni indiferencia, sino una verdad discernida. Cuando pide perdón, su disculpa tiene valor, porque no se disculpa siempre solo para calmar a todos. Cuando guarda silencio, su silencio ya no es evasión, sino la decisión de no dejarse llevar por las emociones hacia un camino equivocado. Y hay una práctica muy necesaria en la vida diaria. Cuando seamos provocados, no respondamos demasiado rápido. Hay palabras dichas con ira que muchos años después todavía hieren. Hay mensajes enviados en un momento de ofensa que se convierten en grietas dentro de una relación. Hay reacciones precipitadas que destruyen algo que tardamos mucho en construir. La persona que vive con dignidad no es alguien que nunca se enoja. Es alguien que aprende a no permitir que la ira escriba sus respuestas. Cuando alguien diga algo que nos hiere, detengámonos un momento, respiremos, digamos en silencio: Señor Jesús, quédate en mis palabras. A veces tendremos que responder de inmediato, pero podremos responder más breve, más despacio, con más mansedumbre. A veces necesitaremos decir, voy a pensarlo y responderé después. A veces será necesario alejarnos de una conversación que se está volviendo dañina para no pecar con nuestras palabras. A veces el silencio es una manera de proteger la paz. No porque seamos cobardes, sino porque no queremos que la ira domine nuestra alma. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, también hay que decir esto con claridad y responsabilidad. Hay situaciones de herida que no se pueden resolver solo con unas pocas palabras suaves. Hay relaciones donde la ofensa, el control, la amenaza, la manipulación o la humillación han durado demasiado tiempo. En esos casos, buscar ayuda no es falta de fe. Un católico no está llamado a soportar solo en la oscuridad. Es necesario buscar a un sacerdote prudente, a un acompañante espiritual confiable, a un profesional adecuado o a una comunidad capaz de sostener. Cuando la seguridad y la dignidad humana han sido gravemente dañadas, pedir ayuda es un paso muy valiente y muy necesario. Dios muchas veces nos sana por medio de la oración y de los sacramentos, pero también por medio de personas sanas que saben escuchar y ayudarnos a discernir. Esta semana no elijamos un cambio demasiado grande que nos asuste y luego abandonemos. Sí, elijamos un límite pequeño, pero verdadero,
Algo concreto, una frase concreta, un momento concreto. Puede esta noche necesito 30 minutos de silencio para orar. Puede ser, no puedo hablar con mamá en un tono irrespetuoso. Puede ser, los amamos, pero ya eres adulto y necesitas asumir la responsabilidad de esta decisión. Puede ser, no puedo aceptar más trabajo antes de terminar lo que ya prometí. Puede ser. Hablemos cuando los dos estemos más tranquilos. Digamos esa frase no como una condena, sino como una invitación a entrar en la verdad. Hablemos poco, hablemos claro. No ataquemos, no demos explicaciones interminables como si estuviéramos pidiendo permiso para tener dignidad. Tampoco hablemos en tono desafiante. Hablemos como hijos de Dios, con humildad, pero sin cobardía. Puede ser que después de hablar, el corazón siga temblando. No pasa nada. La valentía no significa no temblar. La valentía consiste en hacer lo correcto aun cuando el corazón todavía tiembla. Y llevemos ese temblor a la oración. Digamos al Señor: Señor, acabo de aprender a vivir un poco más en la verdad. Líbrame de la soberbia, de la amargura y del miedo. Enséñame a amar sin abandonarme a mí mismo. Desde pasos pequeños como estos, la dignidad vuelve a entrar en la vida real, no solo en ideas hermosas, no solo en emociones pasajeras. Entra en la comida familiar, en la manera de responder un mensaje, en la manera de cumplir una promesa, en la forma de descansar a tiempo, en la manera de pedir perdón cuando hemos fallado, en la forma de rechazar aquello que hiere el alma. Y entonces descubriremos que quizá no todos se alegren cuando empecemos a vivir en la verdad, pero el alma irá recibiendo poco a poco una paz que complacer a todo el mundo jamás podrá darle. Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que ha pasado por el corazón, quizá empezamos a comprender que vivir de una manera digna de respeto no significa volvernos más fríos, más duros o más distantes. Dios no nos invita a convertir nuestro corazón en piedra. Tampoco nos invita a ser personas que siempre tienen que demostrar algo, que siempre tienen que defenderse, que siempre tienen que hacer que los demás les tengan miedo. Dios nos invita a convertirnos en personas más pacíficas. Esa paz no es debilidad. Esa paz tiene verdad. Esa paz no nos lleva a despreciar a nadie. Pero tampoco nos permite despreciar la dignidad que Dios ha puesto en nosotros. Esa paz nos enseña a amar sin borrarnos, a servir sin convertirnos en esclavos del reconocimiento, a perdonar sin permitir que lo injusto se repita como una costumbre. Tal vez durante muchos años ustedes se han acostumbrado a vivir con miedo. Miedo a entristecer a los demás, miedo a ser reprochados, miedo a ser abandonados, miedo a que, si dicen la verdad, todo se rompa. Miedo a que, si ponen límites, los demás ya no los quieran. Y por miedo eligieron callar. Por miedo aceptaron cargas que no les correspondían. Por miedo permitieron que otros decidieran el valor de su vida. Pero en la primera carta de San Juan hay una palabra muy suave. El amor perfecto expulsa el miedo. Cuando una persona empieza a dejarse amar profundamente por Dios, el miedo no desaparece de inmediato, pero ya no ocupa el trono del corazón. Ya no manda en todas las decisiones. Ya no obliga a inclinar la cabeza ante aquello que hiere el alma. La persona amada por Dios todavía puede temblar, pero ya no permite que ese temblor le impida vivir en la verdad. Por eso, no piensen que ya es demasiado tarde. No piensen que, porque han callado durante mucho tiempo, ya no pueden comenzar de nuevo. No piensen que, porque han soportado durante años, Dios ya no puede enseñarles a levantarse. La gracia de Dios suele comenzar en cosas muy pequeñas. Una oración sincera, una confesión después de meses de frialdad espiritual,
una misa vivida con un corazón pobre, un no dicho con mansedumbre, una conversación abierta después de muchos años de evitarla. No todos nos entenderán de inmediato. Tampoco todas las relaciones serán sanadas en un solo día, pero cada paso vivido en la verdad delante de Dios tiene valor. Cada vez que no nos abandonamos por miedo, nuestra alma recibe un poco más de libertad. Cada vez que amamos sin traicionar la conciencia, la paz de Dios encuentra más espacio para permanecer. Cada vez que cumplimos nuestra palabra, ponemos un límite, pedimos perdón cuando nos equivocamos, oramos antes de reaccionar, estamos aprendiendo a vivir como hijos redimidos. Cada noche, antes de cerrar el día, podemos examinarnos con tres preguntas sencillas. ¿Hoy he vivido en la verdad? ¿Hoy he conservado la dignidad de un hijo de Dios? ¿Hoy he amado sin abandonarme a mí mismo? No hagamos estas preguntas para condenarnos. Hagámoslas para volver. Si en algún momento tuvimos miedo, entreguemos ese miedo al Señor. Si en algún momento hablamos de más, pidamos la humildad de reparar. Si en algún momento volvimos a complacer a otros perdiendo la paz. Empecemos de nuevo mañana. La vida espiritual no se construye con grandes declaraciones, sino con pequeños regresos fieles. Y ahora pongamos todo este camino en las manos de Dios. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, acércate a quienes han vivido demasiado tiempo en el miedo. Toca los corazones que se han acostumbrado a callar para no molestar a nadie. Levanta a quienes han sido menospreciados, utilizados, heridos o se han culpado demasiado a sí mismos. Enséñanos a recuperar la dignidad de hijos de Dios. Haz que no vivamos en la soberbia, pero tampoco en la cobardía. Que nuestras palabras tengan verdad y misericordia. Que nuestro silencio ya no sea evasión, sino un lugar donde te escuchamos. Que los límites que pongamos sean purificados de toda amargura y estén llenos de caridad. Señor, sana en nosotros el miedo al rechazo. Libéranos de la necesidad de agradar a todos. Danos un corazón capaz de amar con libertad, servir en paz, perdonar sin perder la conciencia, permanecer firmes, sin herir a los demás. Quédate en nuestras familias, en las relaciones que todavía son difíciles, en las conversaciones que necesitan abrirse, en las heridas que aún no saben hablar. Condúcenos al sacramento de la reconciliación cuando necesitemos levantarnos, a la Eucaristía cuando necesitemos fuerza, y a buenos acompañantes cuando necesitemos apoyo. Señor, desde hoy ayúdanos a dejar de tratarnos como personas que no merecen ser escuchadas. Enséñanos a vivir con mansedumbre, pero con firmeza, con humildad, pero con dignidad, con amor, pero sin abandonarnos a nosotros mismos. Y en todo, haz que nuestra vida sea un testimonio silencioso de que quien pertenece a Dios ya no necesita vivir desde el miedo. Amén.